Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con muchísimo gusto esta mañana a Monseñor Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Daniel, ¿cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Buenos días para usted, para quienes están en este momento sumándose a la transmisión de Montecarlo Televisión a esta hora. Tratemos de no violar la veda. Sí, no, hay que ser cuidadosos. Que ya es parte, me parece, del folclore, porque decíamos respecto a los diarios, por ejemplo, ¿no? Violar la veda para los diarios es un ejercicio tan arriesgado como bucear en la bañera, más o menos. Pero digamos que la Iglesia en un momento tuvo, hace pocos días, un pronunciamiento potente, convocando al debate, pero no al debate ese que muchas veces representa el show en la televisión, sino a un debate por lo alto de los grandes temas. Bueno, sí, yo creo que era importante decir que en estas campañas, como en todas, es muy bueno que nos escuchemos todos y que sería interesante un debate. De todas formas, como es un tema complejo también de la campaña, la Iglesia no es que haya querido provocar ni reclamar, sino sencillamente se señaló, porque dentro de un documento de los obispos estaba esta invitación a compartir, a debatir, pero era en una generalidad que habíamos dicho en el mes de abril y que ahora se retomó. ¿Y se le planteó la idea, digamos, de que el debate fuera en un ámbito católico? No, para eso están los periodistas, si no les sacamos trabajo. Pero no hubiera estado mal de pronto, ¿no? Con esa vocación de la Iglesia de ser cada vez más abierta, provocar eso. Bueno, pero sobre todo la idea de la Iglesia ha estado en un llamado a la unidad nacional, a que estas elecciones sean como es tradición entre nosotros. ¿Y cómo valora, Daniel, lo que ha sucedido hasta hoy en la campaña? Yo valoro positivamente, primero, yo creo que a los uruguayos en general nos encanta votar, nos encantan las elecciones, nos encanta este año electoral y eso es buenísimo. Más allá de que se hable de una participación que ha descendido en la militancia, yo creo que es muy bueno todo lo que hemos vivido. El hecho, cuando yo paso por la Rambla, por ejemplo, y veo que hay banderas de un partido, de otro partido, que están todos pacíficamente, digo, bueno, esto es para aplaudir a los uruguayos y sentirnos orgullosos del país que tenemos. Esa es la observación que hizo usted, o sea, una sensación de que se transitó por los carriles civilizados, digamos. Sí, pero eso, claro, quizás estamos acostumbrados y entonces no valoramos lo que tiene como fuerza y como testimonio. Bien, Monseñor, ¿y en cuanto a los temas? ¿Estuvieron aquellos que de pronto era importante destacar? Bueno, era evidente que el tema seguridad iba a estar, porque hay una sensación, hay una vivencia muy fuerte en ese sentido de nuestra población. En el tema educativo también ha estado muy presente y yo creo que también es uno de los temas claves del Uruguay de hoy y del futuro. A nosotros, los obispos, nos preocupa mucho el tema de la pobreza, sobre todo lo que es la infantilización de la pobreza, esa expresión de Juan Pablo Terra, de esa tragedia que sucede en un país donde tantos chicos en el porcentaje de la población nacen bajo el nivel de la pobreza. Después nosotros señalamos otros aspectos, como por ejemplo el tema de la cuidadosa elaboración de las leyes, el tema de la familia, un tema clave, ¿verdad?, para el Uruguay, que lo vemos también muy unido al tema educativo. Y ahí yo creo que quizás faltó un poco más de discusión, de propuestas sobre esto. Se sostiene por parte de algunos analistas que siguen de cerca la campaña que de pronto ese anclaje que se tenía en el discurso respecto a los valores también fue, no digo que falló, pero sí que faltó en todo caso en el centro del discurso. Sí, ese es un tema muy complejo, ¿verdad? Porque yo entiendo que el problema más hondo del Uruguay, obviamente que está lo que se dice normalmente, educación, seguridad, pero hay un problema más hondo que entiendo que es muy complejo en un debate político, porque tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? A mí me preocupa muchísimo por qué hay tan pocos nacimientos, por qué hay una alta tasa de suicidios, por qué está este tema de la violencia doméstica tan fuerte, por qué tenemos porcentualmente tantos presos en nuestras cárceles. Y cuando intenta responder esas preguntas, ¿con qué queda? Bueno, yo creo que falta un tema de espiritualidad más fuerte en nuestra sociedad. Entiendo que la dimensión religiosa, que está bastante ausente entre nosotros, juega un rol en este sentido, ¿verdad? Porque muchos chicos, muchos jóvenes dicen, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivir? ¿Para qué traer hijos al mundo?
Entonces todo esto hay como un cierto oscurecimiento, digamos así, del sentido de la vida. Y eso realmente es lo que más me preocupa a mí cuando miro el Uruguay. Hay una asociación casi indisoluble respecto a lo que es espiritualidad con religiosidad, siendo cuestiones diferentes. Sí, bueno, religiosidad sería la expresión más institucional, digamos así, de la espiritualidad. Obviamente yo tendría que hablar de la fe cristiana, Claro. que es lo que realmente creo y vivo como la experiencia más fuerte. Pero usted de la entiende que es persona humana. una debilidad más amplia. Entiendo que sí, porque bueno, ahí están los datos que han aportado algunas encuestas recientes, Latinbarómetro, y creo que eso no es bueno para un país, para ese sentido más gozoso de la vida que vemos en otras naciones también latinoamericanas. Bueno, la Iglesia siempre, creo que hay una frase específica, ¿no? Para hablar de la Iglesia siempre en reforma. O sea, no debería sorprender este momento actual de la Iglesia. Exacto, ¿verdad? Esa es una expresión clásica de la teología que se decía en latín, ecclesia semper reformanda. Es decir, la Iglesia siempre está en reforma porque siempre tiene que volver al Evangelio y el Evangelio siempre nos queda un poco más arriba de lo que nosotros podemos vivir. Pero estaba de pronto estancada en algunos principios, estaba como demasiado quieta, oscura. Bueno, si estamos a 50 años del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y uno piensa todos los cambios que ha habido en la Iglesia en estos 50 años, son muy grandes. Obviamente hay cosas donde siempre tenemos que mirar, estar con el oído atento a la gente, a la sociedad, a lo que se vive, y esto provoca cambios, sobre todo en la actitud pastoral de la Iglesia, porque no son cambios en la doctrina de la Iglesia. ¿No se había refugiado mucho de pronto ese pastor de la Iglesia en el edificio, materialmente hablando, ¿no? Bueno, eso es una actitud pastoral. Si uno mira el Uruguay y la realidad nuestra, nosotros vemos la presencia de la Iglesia en nuestros barrios, en distintos lugares, obras sociales muchísimas. Yo no creo que podamos decir que en el Uruguay la Iglesia está refugiada en los templos. Pero bueno, siempre hay una invitación más grande a salir, a ir hacia la gente, sin duda. Daniel, ¿cuántos curas hay actualmente en la Iglesia uruguaya, aproximadamente? Y serán unos 400 sacerdotes en la Iglesia en el Uruguay. ¿Ese es el número razonable, suficiente, equilibrado, digamos? No, siempre haría falta más sacerdotes. Pensemos que en Montevideo harían falta más sacerdotes, pero en el interior del país, sobre todo, es donde se siente más fuerte la ausencia de sacerdotes, en parroquias. Hay varias parroquias en el interior que están sin curas, sin sacerdotes. Claro. Y eso Bueno, es una pena. le iba a preguntar por ese chiste, ¿no? Que dice que a veces a alguna persona le dicen parroquia de campaña porque no tiene cura. Exacto. Y se da esa situación. Hay Muchísimo. iglesias que no tienen esa... Exacto, entonces eso hace también que el sacerdote que está en una parroquia tiene que atender varias y entonces anda corriendo y eso mismo crea una situación de cierta vida estresada del sacerdote y también de los fieles que se sienten poco atendidos. De los fieles que se sienten poco atendidos. Vayamos a lo vocacional. ¿Allí está debilitada la Iglesia también para convocar, para reclutar? Sí, nosotros en el seminario interdiocesano tenemos en este momento 25 seminaristas más o menos, que es poco. En los años 80 había unos 70, 80 seminaristas. Y después las congregaciones religiosas que están presentes en el Uruguay, algunas con muy fuerte tradición, también sufren una caída vocacional muy importante. Bueno, es una realidad compleja, ¿verdad? Siempre el tema vocacional, pero sin duda que eso influye en la vida de la Iglesia. Claro, ¿la Iglesia debe volver a enamorar, digamos, a aquella persona que tiene la vocación? Sí, claro, a enamorar de Cristo, Sí. que ese es el Bueno, centro de la vida de la Iglesia. ¿y qué camino se debería volver a transitar? Porque se supone que ya en la historia de la Iglesia eso ya está planteado. Sí, yo creo que siempre la reforma de la Iglesia, paradójicamente, para hacerla actual a la Iglesia hay que volver a la fuente. La fuente es Jesucristo y el Evangelio. Una Iglesia que muestra más a Jesucristo, una Iglesia que vive más según el Evangelio de Jesús, es una Iglesia que atrae, porque lo atractivo de la Iglesia no es ella misma, no es fin en sí misma. Lo atractivo de la Iglesia es anunciar a Cristo y vivir según el Evangelio. A veces la imagen que tenemos es la de la Iglesia como una unidad. Sin embargo, la propia política se ha encargado muchas veces de generar divisiones, fracturas, brechas. Sí, pero también sana pluralidad. Es decir, dentro de la Iglesia sin duda que puede haber divisiones, pero lo que sí hay, evidente, porque es el Espíritu Santo es creador y por lo tanto es creativo. Entonces hay una pluralidad enorme en la vida de la Iglesia, de tendencias, de modalidades, de estilos.
No es lo mismo el estilo, digamos así, de los salesianos, yo que lo soy, a un estilo de los carmelitas, por ejemplo, que tienen mucho más la vida de oración, una intensidad de vida espiritual, y los salesianos más el estar con los jóvenes, Claro. una vida de mayor... Pero ¿se puede hacer ese corte que en la sociedad de pronto también se establece? ¿Conservadores y progresistas? Bueno, por supuesto, ¿verdad? Primero que eso está en el ser humano, ¿verdad? Hay una tendencia de algunas personas a ser más aferradas al pasado y hay una tendencia de otros a estar más en la avanzada, y eso se da en la Iglesia. Y en la conducción política de la Iglesia, ¿eso puede llegar a acercar y a alejar, según sea el caso? Bueno, también, sí, es evidente que sí. Usted está en la etapa de acercar. Sí, bueno, yo no me gustaría calificarme a mí mismo, obviamente, y además entiendo que esas calificaciones son relativas. Yo sin duda tengo el deseo fuerte de acercar a todos a la Iglesia, de tender puentes con otros que no son Iglesia y que viven otra religión o que no tienen religión. Bueno, tender puentes y acercar clarísimamente a aquellos cristianos que se han alejado de la práctica de la fe. Sí, me encantaría que muchos regresaran y vivieran la fe. Bien, pero comparte eso de que muchas veces las conducciones acercan o alejan también. Por supuesto, yo pienso en una figura como la del Papa Francisco. Es evidente que el carisma del Papa Francisco, lo que él significa para la Iglesia de hoy, ha acercado a muchísimos cristianos alejados y también ha tendido puentes con el mundo de un modo muy paradigmático. El listón que les ha establecido es alto, digamos. La misión que les ha encomendado es ambiciosa. Sí, pero la Iglesia siempre tiene una mirada alta y una mirada amplia. Eso es parte de la misión de la Iglesia. ¿Debieron tener esa sensación de abrir las grandes puertas del templo, las pesadas puertas del templo, y oxigenarlas? ¿Oxigenarlos? Bueno, hay una expresión muy antigua, hoy es muy antigua, que es del Papa Juan XXIII. Él precisamente dijo, abramos las ventanas, cuando dice que le fueron a decir del concilio, que en fin, que había que demorarlo un poco más, que no se podía convocar. Dicen que la actitud del Papa Juan, como un gesto profético, fue abrir las ventanas y dijo que entre el aire fresco a la Iglesia. Yo creo que eso es una actitud que la Iglesia tiene, obviamente, y que hoy el Papa Francisco de algún modo también la encarna. Bueno, abrir las ventanas que significó que más de uno se engripara, digamos, ¿no? También, porque por la ventana entran muchas cosas. Entran muchas cosas. Hubo allí un interés en dar otra imagen de la Iglesia, en sanear algunas cuestiones que eran como heridas profundas que tenía la institución como tal. Por ejemplo, las financieras, de hecho. Sí, bueno, en eso el Papa ha dado un ejemplo interesante, ¿verdad? Ya Benedicto XVI había sin duda querido poner las cosas en orden y me parece que Francisco ha continuado en esa misma línea. ¿En qué está esa situación? Bueno, no es un tema que yo siga así atentamente, pero ha habido una reforma en lo que se llama el IOR, Instituto de Obras de la Religión, y el Papa ha creado una comisión de cardenales que se encargan de controlar y ha habido un cambio de personas. Bien, de hecho no le tembló el pulso cuando tuvo que solicitar que se dejaran de lado algunas cuestiones vinculadas a la buena vida, ¿no? O sea, sacerdotes o autoridades eclesiásticas que andaban viviéndola bastante bien. Bueno, el Papa es de una vida muy austera y yo creo que es lo propio del Evangelio y eso es lo que también con su mismo ejemplo da testimonio. Y hay algún cuento en ese orden que el Papa mismo ha querido cortar algunos abusos que había por parte de alguna gente. Sí. Él andaba creo que en un ameario a mi 8 no sé qué, mientras habían otras personas de la iglesia en vehículos bastante más costosos. ¿Acá usted hizo una réplica de eso, digamos? Yo lo que quise hacer fue saber bien dónde estaba parado del punto de vista de la economía de la arquidiócesis. A veces la gente piensa en la iglesia como una institución, digamos, toda unida y pone todo en la misma bolsa, pero en la iglesia hay diversidad y también hay autonomías. Por ejemplo, cada colegio tiene su propia autonomía económica financiera, la Universidad Católica la suya, las instituciones sociales la suya. O sea, en la arquidiócesis de Montevideo también parecía necesario saber
dónde estábamos parados, cuál era la situación económica, financiera, bueno, y se tomaron algunas medidas de acuerdo a lo que allí se vio. Bien, ¿dónde está parado? Bueno, en una situación deficitaria desde el punto de vista financiero, es decir, los gastos fundamentales de la arquidiócesis de Montevideo como tal tienen que ver con el sostenimiento de los seminaristas, del hogar sacerdotal, con el fondo de ayuda al clero, es decir, a los sacerdotes sobre todo que están en barrios que no pueden sostener a su sacerdote, y la Facultad de Teología, y después la misma curia con los servicios que presta. Entonces, bueno, es lo de un lugar donde sale más plata de la que entra, entonces eso provoca un déficit. Entonces, saberlo, ver dónde estaban los problemas, y eso para nosotros ha sido muy importante. Bien. Hubo cambio de personas también. También. Porque había una mala gestión. Bueno, esas son cuestiones, me parece, más que mala gestión. Yo creo que era importante, había gente que hacía mucho tiempo que estaba en ese servicio y que era importante una renovación. Mencionó el tema de la laicidad y, si mal no recuerdo, en una entrevista con Voces, advirtió que estaba como perforada por varios lados la laicidad en Uruguay. Sí, nosotros hacemos una distinción en la Iglesia que en realidad es tan intraeclesial que después nos sirve para mucho, que es distinguir laicidad y laicismo. Ajá. O sea, laicidad sería como lo positivo, que todas las realidades humanas tienen su autonomía, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero por otro lado está el laicismo como una ideología que más que neutralidad viene a ser como una propaganda del agnosticismo, digamos. Claro. Y eso en el Uruguay ha sido muy marcado, porque el tipo de pasaje nuestro secularizador que se dio a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no fue tanto un seamos neutrales ante la expresión religiosa, sino fue más bien lo religioso a la conciencia individual. Ajá. Y no que tenga expresión pública. Y hubo una negación, de hecho, del fenómeno religioso, de la presencia de lo religioso en lo público. ¿Y ese proceso de secularización hizo que la Iglesia perdiera pie en algunos aspectos del debate social, por ejemplo, de la vida del país? Bueno, yo creo que la Iglesia, ahí hay dos teorías, ¿no? Hay una que dice que la Iglesia se replegó sobre sí misma y que creó sus propias instituciones, qué sé yo. Esta mirada no se sostiene mucho. Eso habría pasado desde 1919, cuando comienza la nueva Constitución, hasta el Concilio. Yo creo que sí, la Iglesia en cierto modo tomó fuerza porque creó una cantidad de instituciones católicas, un mundo católico, pero la Iglesia estaba inmersa en las realidades de la sociedad nuestra uruguaya, desde la política, la economía, sindicatos, los sindicatos agrícolas que hubo en el país en las décadas del 20, 30, 40, 50 fueron muy importantes. Pero se sintió en aquel momento como desplazada de los ejes de decisión. Sí, es posible. Eso tuvo para mí una consecuencia muy positiva, que fue que la Iglesia uruguaya es una iglesia pobre y una iglesia libre, no estuvo atada, digamos, al Estado, al ejército, como ha pasado en algún otro lugar, o sea, nos dio mucha libertad, pero también sí, hizo que mucha gente, por ejemplo, en el tema educativo, quedara fuera de la posibilidad de una educación religiosa para sus hijos, y eso no es bueno. Bien, vamos a cuestiones un poco más personales. ¿Cómo transitó desde esa comunidad salesiana que le es tan cara, que además le nutrió tanto de valores tan importantes, a esta soledad del poder? Primero, sí. Se siente está bien, me parece que es bueno hacer una precisión. Está planteado como pregunta, si existe esa soledad del poder también en la Iglesia. Yo siento muy fuerte el hecho de saberme sostenido. Esa es la impresión que yo tengo de estos meses como arzobispo. Me siento sostenido por Dios, sostenido por la oración de muchísimos hermanos en la fe, mucha gente que me dice rezo por ti, rezo por usted, rezo por vos. Bueno, todo eso realmente yo lo experimento como una fuerza del Espíritu Santo que me sostiene en este servicio que estoy prestando, y entonces eso me da como una consolación espiritual muy fuerte. Un consuelo necesario porque a veces tiene que transitar casi a solas por esos espacios bastante amplios de la catedral. ¿Vive ahí?
Vivo ahí en la Curia, que es atrás de la Sí. catedral sobre la calle 33. Pero también uno tiene colaboradores. Yo, por ejemplo, el obispo auxiliar de Montevideo, Monseñor Milton Trócoli, Sí. tener a él como mano derecha, para mí es fantástico porque es una persona excepcional. Bien. Y después hay otros colaboradores también, así que no me siento tan solo. No se siente pero es la diferencia notoria, digamos, con aquello de las comunidades, ¿no? Sí, Pero sí, sigue sí. practicando eso de acudir a campamentos juveniles. Usted pone mucho énfasis en la necesidad de fortalecer a la juventud. Sí. Bueno, yo en estos 2 años anteriores, que ya era obispo auxiliar de Montevideo, he participado entre Navidad y Reyes. Voy a una misión en un barrio, he ido a misiones en un barrio de Montevideo, allá por Jardines del Hipódromo, compartiendo la vida con los jóvenes que han hecho la misión y me he sentido muy feliz. Bien, razón, religión y amor parecen ser los 3 pilares básicos, ¿no?, del concepto de la concepción salesiana, sobre todo para sostener a la juventud, que para usted es ese tesoro Sí. inabarcable. ¿Se estigmatizó a la juventud en esta campaña? Bueno, estaríamos en un tema ahí, Bordeando. borderline. Yo diría, no sé si esa es la palabra clave. Yo creo que había un mensaje que para mí era negativo con respecto a la juventud más necesitada. Yo creo que, obviamente no estaba en la intención de los que proponían lo que proponían, pero yo entiendo sí que el mensaje es negativo, porque el mensaje más importante que podemos dar a los chicos, sobre todo a los chicos que más necesitan, es hay un camino de salida, que es lo educativo, que es que nos ocupemos de ustedes y de su familia o su entorno familiar. Y el Estado, las ONG, estamos justamente para ayudar a tender una mano y sacar para adelante. Bueno, de hecho Eso es usted clave. menciona como ejemplos el Taller Don Bosco, después el movimiento Tacurú. Sí, y hay otras muchas organizaciones de iglesia que uno va conociendo y que son fantásticas. El otro día estuve en la casilla, en La Teja, de las hermanas franciscanas del Verbo Encarnado. Otra experiencia formidable de trabajo con los jóvenes. La obra Los Tréboles, allá está por el barrio del Chancho, Villa del Chancho que le llaman. Sí. Muy buena también. Pero además es una circunstancia que va mucho más allá de las fronteras geográficas del país. De hecho, el propio Papa Francisco, no digo baja línea porque de pronto es mal interpretado, pero ha dicho claramente cuál es su posición respecto a esto. Sí, porque el Papa tiene también un corazón de pastor muy preocupado por la situación de los jóvenes y bueno, y ha creado iniciativas. Acá está eso de Escolas Ocurrentes, que es una iniciativa del Papa Francisco que tiende a crear a través del deporte, fomentar la paz, la unión entre los chicos y sin discriminaciones ni diferencias sociales, raciales, religiosas. Eso es estupendo. ¿El padre Cacho será santo? El padre Cacho fue santo. Fue santo. Ahora habrá que declararlo. Claro, bueno, eso es una percepción. Está bien. La iglesia tiene que decir su palabra oficial. Exacto, a eso quería apuntar. O sea, el padre fue santo, ahora necesita que tenga la confirmación oficial. La vida del padre Cacho fue ejemplar. Vamos a decir eso que es más correcto, digamos. Está bien. ¿no? Fue ejemplar, fue un testimonio vivo de Jesucristo. Ayer estuve en el hogar sacerdotal donde están algunos sacerdotes enfermos, ancianos. Estuve hablando con uno de ellos que estuvo viviendo 1 año con Cacho. Y él me decía que en determinado momento él fue a hablar con el obispo y le dijo al obispo, que era Monseñor Gotardi, Monseñor Gotardi, estoy viviendo con un santo. Es decir, y él me explicaba, yo había vivido con muchos sacerdotes y muy buenos en mi vida, pero cuando viví con Cacho me di cuenta que estaba viviendo con un santo. No era solo por la entrega apostólica, el amor a los pobres, sino por toda la dimensión de oración que él vivía fuertemente. O sea, fue un hombre excepcional que desde una perspectiva muy particular, él fue a buscar a Cristo, como él lo dice en algún escrito, fue a buscar a Cristo entre los pobres, con la certeza de que allí lo iba a encontrar a él. Bueno, vayamos en todo caso a lo formal o protocolar. ¿Qué trámite se sigue ahora? Bueno, es un trámite muy largo porque la Iglesia es cuidadosísima en esto. Entonces, lo primero ha sido nombrar a un postulador, que es el padre Daniel Bassano, un sacerdote que también estuvo con Cacho en la parroquia de Pozzolo. Y
Y este sacerdote lo que tiene que hacer como primera cosa es recoger unos 50 testimonios de personas que conocieron a Cacho y que afirmen, bueno, que realmente creen que han vivido con una persona que vivió de forma heroica la fe, la esperanza y el amor, que son las tres virtudes principales. Después de esto, y pasar por alguna, digamos, otro tamiz acá en el Uruguay, eso va al Vaticano, solamente para que en el Vaticano se diga, bueno, nada obsta para que se introduzca oficialmente la causa. O sea que estamos en los prolegómenos, digamos, de la causa. Después de eso, recién ahí podremos hablar, si Dios quiere, del siervo de Dios Isidro Alonso, padre Cacho. Bueno, o sea que todo este primer periodo va a llevar su tiempito, esperemos que no mucho, hasta que podamos llamar a Cacho siervo de Dios y comenzar ahí ya de un modo más oficial las investigaciones. Correcto. Daniel, perdóname la ignorancia, pero en términos de tiempo, de años, ¿cuánto demandaría esto? Uy, mucho. Es decir, hay casos excepcionales como ha sido el de Juan Pablo II, que murió en el 2005 y que este año, 9 años, ha sido declarado santo. Pero eso es una excepción. O sea, nosotros estamos pensando que los pasos se pueden dar quizás en 20, 30 años. Bueno, pero la santidad está. La santidad está fantástica. Bien. Bueno, a propósito de santidad, el Papa viene. Si Dios quiere. Yo cuando estuve con él en el 30 de junio de este año, yo tuve la alegría de tener una entrevista con él. Estuve media hora hablando con el Papa. Y en esa oportunidad, al final, por supuesto, le dije, Santo Padre, lo estamos esperando en el Uruguay. Me dijo, voy a ir. Cuando vaya a Argentina y a Chile, voy a ir. Yo dije, bueno, ¿y cuándo? Ah, bueno. Paciencia. Pero, todo lleva a pensar que en el año 2016, que es el bicentenario de la independencia argentina, el 9 de julio, y que va a haber un congreso eucarístico también en Argentina, puede ser la fecha en que venga el Santo Padre a la Argentina, bueno, y que cumpla su palabra y venga también al Uruguay. Bueno, el título es El Papa viene en el 2016. Daniel, ha sido muy amable como siempre. Bueno, gracias. Para mí es un gusto haber compartido contigo y con toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy amable. Monseñor Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Pausa y seguimos adelante en Telemundo. También de la campaña, la Iglesia no es que haya querido provocar ni reclamar, sino sencillamente se señaló, porque dentro de un documento de los obispos estaba esta invitación a compartir, a debatir, pero era en una generalidad que habíamos dicho en el mes de abril y que ahora se retomó. ¿Y se le planteó la idea, digamos, de que el debate fuera en un ámbito católico? No, para eso están los periodistas, si no les sacamos trabajo. Bueno, pero no hubiera estado mal de pronto, ¿no? Con esa vocación de la Iglesia de ser cada vez más abierta, provocar eso. Bueno, pero sobre todo la idea de la Iglesia ha estado en un llamado a la unidad nacional, a que estas elecciones sean como es tradición entre nosotros. ¿Y cómo valora, Daniel, lo que ha sucedido hasta hoy en la campaña? Yo valoro positivamente, primero, yo creo que a los uruguayos en general nos encanta votar, nos encantan las elecciones, nos encanta este año electoral y eso es buenísimo. El problema más hondo del Uruguay, obviamente que está lo que se dice normalmente, educación, seguridad, pero hay un problema más hondo que entiendo que es muy complejo en un debate político, porque tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? A mí me preocupa muchísimo por qué hay tan pocos nacimientos, por qué hay una alta tasa de suicidios, por qué está este tema de la violencia doméstica tan fuerte, por qué tenemos porcentualmente tantos presos en nuestras cárceles. Y cuando intenta responder esas preguntas, ¿con qué queda? Bueno, yo creo que falta un tema de espiritualidad más fuerte en nuestra sociedad. Entiendo que la dimensión religiosa, que está bastante ausente entre nosotros, juega un rol en este sentido, ¿verdad? Porque muchos chicos, muchos jóvenes dicen, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué viví? Nos preocupa mucho el tema de la pobreza, sobre todo lo que es la infantilización de la pobreza, esa expresión de Juan Pablo Terra, de esa tragedia que sucede en un país donde tantos chicos en el porcentaje de la población nacen bajo el nivel de la pobreza.
Después nosotros señalamos otros aspectos, como por ejemplo el tema de la cuidadosa elaboración de las leyes, el tema de la familia, un tema clave, ¿verdad?, para el Uruguay, que lo vemos también muy unido al tema educativo. Y ahí yo creo que quizás faltó un poco más de discusión, de propuestas sobre esto. Se sostiene por parte de algunos analistas que siguen de cerca la campaña que de pronto ese anclaje que se tenía en el discurso respecto a los valores también fue, no digo que falló, pero sí que faltó en todo caso en el centro del discurso. Sí, ese es un tema muy complejo, ¿verdad? Porque yo entiendo que... Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con muchísimo gusto esta mañana a Monseñor Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Daniel, ¿cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Buenos días para usted, para quienes están en este momento sumándose a la transmisión de Montecarlo Televisión a esta hora. Tratemos de no violar la veda. Sí, no, hay que ser cuidadosos. Que ya es parte, me parece, del folclore, porque decíamos respecto a los diarios, por ejemplo, ¿no? Violar la veda para los diarios es un ejercicio tan arriesgado como bucear en la bañera, más o menos. Pero digamos que la Iglesia en un momento tuvo, hace pocos días, un pronunciamiento potente, convocando al debate, pero no al debate ese que muchas veces representa el show en la televisión, sino a un debate por lo alto de los grandes temas. Bueno, sí, yo creo que era importante decir que en estas campañas, como en todas, es muy bueno que nos escuchemos todos y que sería interesante un debate. De todas formas, como es un tema complejo, más allá de que se hable de una participación que ha descendido en la militancia, yo creo que es muy bueno todo lo que hemos vivido. El hecho, cuando yo paso por la Rambla, por ejemplo, y veo que hay banderas de un partido, de otro partido, que están todos pacíficamente, digo, bueno, esto es para aplaudir a los uruguayos y sentirnos orgullosos del país que tenemos. Esa es la observación que hizo usted, o sea, una sensación de que se transitó por los carriles civilizados, digamos. Sí, pero eso, claro, quizás estamos acostumbrados y entonces no valoramos lo que tiene como fuerza y como testimonio. Bien, Monseñor, ¿y en cuanto a los temas, estuvieron aquellos que de pronto era importante destacar? Bueno, era evidente que el tema seguridad iba a estar, porque hay una sensación, hay una vivencia muy fuerte en ese sentido en nuestra población. En el tema educativo también ha estado muy presente y yo creo que también es uno de los temas claves del Uruguay de hoy y del futuro. A nosotros, los obispos,